temos connosco o Dr. Santiago Córdoba, que é médico colombiano e que se tem dedicado a fazer um trabalho grupal na área da coerência cardíaca. Estamos em mais um retiro de Despertando o Coração Iluminado. É um retiro no qual o objetivo principal é esta coerência cardíaca entre aquilo que chamamos o coração e o cérebro, e isso faz-nos ter muito mais estabilidade em termos do sistema nervoso, que vamos notar em coisas práticas da nossa vida, como maior calma para lidar com as dificuldades, maior alegria e maior vontade e motivação de estar aqui neste planeta azul, verde, com sol amarelo. Santiago, muitas gracias. Com todo o carinho. O que é que tu achas que acontece nestes retiros, neste trabalho grupal, que as pessoas podem levar para a sua casa? Ya, mira, yo creo que fundamentalmente lo que ocurre de una manera muy natural es que se crea una unidad muy profunda entre todos nosotros y resultamos conociendo a las personas más que si lleváramos conviviendo con ellas 20 años. Es muy bonito porque ocurre espontáneamente, no es algo, digamos, que tenga que seguir ciertos pasos, sino que va ocurriendo. Y tú y nosotros, yo mismo, empiezo a sentir cosas que quizás nunca antes había sentido. Y es muy bonito porque empezamos a entrar en la vibración del amor, que sé que suena un poco romántico, pero realmente se podría decir que hoy en día es lo más científico que podemos hablar. Entonces, primero que todo, es como esa sensación de unidad, de cohesión, y se logran estados realmente de paz, de confianza, de armonía. Y también, fundamentalmente, este trabajo está diseñado para lograr sanación en nuestro corazón, porque realmente nosotros cuando éramos niños, habitábamos del corazón, que es totipotencial, inclusive científicamente hoy hablando, para esta coherencia y esto científico que realmente está expuesto ya en varias universidades y ciencia de punta en la Tierra, se crea ese estado de campo unificado. Es decir, estar en el corazón, crear desde el corazón. Hay un aprendizaje también para recordar nuestro vehículo de luz, también para activar nuestra visión y el ojo único. Cuando el ojo es único, todo es luz. Y realmente se convierte en esta época, en este mundo que estamos viviendo con tantas agresiones, guerras, con tantas dificultades que a veces tenemos nosotros propiamente en nuestras vidas. Entonces se convierte prácticamente en una necesidad o en un aliciente para poder encontrar esa paz tan anhelada por todos nosotros. Eso que hablaste es muy interesante porque lo que yo escucho en los participantes del retiro es que la gente siente eso que se llama paz. Fundamental. Entonces, podríamos decir que esa paz que la gente habla es esta coherencia cardíaca que sabemos hoy de Stanford University. Está probado científicamente por qué pasa y eso lo podemos explicar, pero no es tan importante. Es en realidad el reequilibrio del sistema nervioso autonómico, simpático y parasimpático, porque todos los órganos están conectados al sistema nervioso. Entonces, esta paz que la gente dice se adquiere a lo largo de estos 3 días de trabajo, sí, como una sensación y que la gente lleva para sus casas. Eso es muy interesante, ¿cierto? Tú que haces esto hace tantos años. Así es, y de hecho pues uno también antes de preparar estas cosas, uno también tiene expectativas y yo mismo logro relajarme, entrar en paz y gozar mucho con este trabajo. Pero digo, que la gente hace tantos años que tú haces ese trabajo, es lo que más te dice que siente, que otras características los alumnos te dicen que sienten que les pasa. Bueno, primero que todo hay un cambio. Hay un antes y un después, porque muchas de nuestras situaciones en la vida están condicionadas por los traumas que hemos tenido, los dolores que hemos tenido, una muerte de un ser querido, una separación dolorosa, agresiones a veces que pueden ser muy graves en la vida. Entonces, si logramos, digamos, incidir sobre esos traumas, sanar y movilizar esa energía que está precisamente acumulada en las memorias, en el hipocampo, tú sabes, ¿no? En todo lo que es el cerebro emocional,
es un antes y un después, porque tú ya no estás condicionando tu vida a ese trauma que tuviste infantilmente, sino que empiezas a vivir de una manera diferente y todo comienza a mudar. Y ahí se sienten más en paz. Claro, indudablemente, porque ese es un estado basal normal. Claro. Lo que pasa es que las carreras y las cosas de la vida son las que nos sacan de esa estabilidad. En términos de tu trabajo profesional, o sea, en la clínica, vienes hace muchos años trabajando aquí con nosotros en Porto, en la clínica de Oporto. Para quien no te conozca, tú eres médico, te hiciste tu graduación en Colombia, empezaste una carrera por, vamos a llamarle medicinas complementarias. Hoy la Organización Mundial de la Salud habla de medicina complementaria y integrativa en su plan estratégico para 2032. Y tú empezaste hace muchos años trabajando en esto que se llama medicina complementaria e integrativa. Para quien no te conozca, yo siempre digo que es interesante por lo menos una vez venir a una consulta contigo, que a mí personalmente me encanta. ¿Tú qué podrías decir que la gente pueda esperar? Bueno, mira, yo, ya que tú me lo preguntas, quisiera comentarles que inicialmente trabajé varios años en hospitales clásicos, de la medicina clásica, donde pude ejercer las disciplinas urgencias, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía, pediatría, que también me gustaba mucho. En fin, nos tocaba hacer prácticamente de todo. Y después ya me dediqué hace unos años, hace ya también más de 25 años, no puedo decir todo completo, me dediqué de lleno a estas terapias. Y mi formación básicamente comienza con la homeopatía, con la medicina tradicional china, el ayurveda, y especialmente me he nutrido mucho de las medicinas folclóricas de los pueblos ancestrales. Y también me gustaría ahorita nombrar disciplinas como la nueva medicina de Hammer, que es tan importante para nosotros en el manejo del paciente oncológico. Y también, digamos, las constelaciones familiares de Bert Hellinger, que nos han aportado tanto. Y yo diría que los pacientes, las personas que realmente donde nosotros aprendemos y la cantera donde extraemos todo esto es de ese ejercicio diario y de, digamos, ese compartir todos los problemas y dolores de la humanidad. Entonces yo pues quisiera presentarme, sí, como un terapeuta que ha dedicado gran parte de su vida a buscar remedios y curas para el dolor humano, seguramente buscando también mi propia cura. Claro, todos estamos en esa búsqueda. Exacto. Pero es una cosa muy interesante que yo veo en tu consulta, que eso lo estudiamos en medicina integrativa, es esta conexión entre lo que vamos a llamar el cuerpo físico, exactamente, digamos los síntomas, un dolor en el hombro, o un dolor abdominal, un dolor de cabeza, con lo que se llama la emoción, lo que podremos ir buscar como emoción predominante en ese sentido. Indudable. Y la mente, que exacto, es el pensamiento. Entonces, cuéntanos un poquito de esto. Tú logras hablar con el paciente, hacer el diagnóstico de estas tres, vamos a decir, grandes cuerpos, sí, grandes momentos, vamos a llamarle así, del cuerpo, y integrar esto, como que reconectar los hilos. Sí, realmente podemos decir que todas las enfermedades, no como decíamos antes, no, es que esa enfermedad es psicosomática, no. Todas las enfermedades sabemos hoy en día que tienen un componente físico, emocional y mental. Y lo físico, el hígado va con el riñón, que es la mamá, con la rodillita, con el hígado, con el vaso, con el corazón. Es una familia y si un órgano no está bien, los demás no están bien. Que eso nos lo aporta muy importante por la medicina tradicional china y la homeopatía. Entonces tenemos ese triple componente, pero hay alguien que coordina. Podemos decir que es el self o el espíritu, ya debemos hablar en esta época también del espíritu, y desde el punto de vista del conocimiento ancestral también hay un cuerpo, pues tú sabes, búdico, átmico, monádico, ádico. Entonces se trata de ver un sujeto completo, íntegro y no fragmentado en órganos, la emoción por allá, la mente por allá, no. Es un ser único, compacto, que requiere una comprensión íntegra y total, alguien que siente, vive, duele, piensa y que tiene una historia. Una de las cosas que tú hacías más, ahora no tanto, es lo que se llama terapia neural. Sí, sí.
y que es una técnica que tú también lo haces y a mí me gusta mucho. Cuéntanos un poquito cómo se encaja eso, porque la gente pide eso específicamente. Es muy lindo, a mí me sorprendió mucho todo lo de Hune, que sabes tú, de Peter Dosh, cuando él describe que las células están en un mar. Entonces ya estamos hablando de que hay un milium celular y que todo está unido. Que es la matrix extracelular, sí. Sabemos hoy. Uf, eso fue increíble. Y yo trabajé mucho, yo era feliz mejorando a la gente porque los mejorábamos de todos los dolores, de todas las cosas, con un fenómeno en segundos, increíble. Y yo me enamoré de ese trabajo. Y hoy en día a veces lo utilizo cuando hay que hacer efectos muy físicos. Pero también debo confesarte que yo todos los días hago como terapia neural, pero en el cuerpo sutil. Es decir, yo ya no trabajo sobre el cuerpo, sino sobre el cuerpo energético. Entonces ya, por ejemplo, no hago punciones con agujas en la oreja, sino que trabajo sobre el cuerpo etérico. Y básicamente nos hemos orientado más hacia los cuerpos sutiles, ya sabes, ¿no? Hacia el cuerpo emocional, mental. Esto es muy importante porque el trabajo del doctor Santiago, específicamente aquí en Porto, en la clínica, es un trabajo que también haces mucho con niños. Oh, me encanta. Entonces, los niños son vamos a decir así, un departamento que no se va a pinchar. No. Entonces, tú trabajas bien con los niños, cuéntanos un poquito. Bueno, los niños, los niños que hay hoy en día en la Tierra son unos niños increíbles que muchas veces la educación no ha comprendido, los educadores no hemos comprendido, los médicos no hemos comprendido. Tenemos un gran trabajo y tienen un gran trabajo los neurólogos, los neuropediatras, los psicólogos, los pediatras para comprender esa nueva raza de niños que hay ahorita, que desde hace más de 20 años, 25 años venimos viendo que han sido diagnosticados con problemas de atención, con un montón de síndromes y diagnósticos que los clasifican, los encajan y realmente aquí lo que vemos, tú ves en la consulta, es que esos niños son verdaderos genios, son seres emocionales increíbles y lo único que necesita es que nosotros como padres los defendamos y los cuidemos muchas veces de los doctores, de las vacines, de todo lo que estamos en la tierra, porque son los niños que vienen a cambiar esto y a traer la paz y la armonía a la tierra. Muy bien. ¿Y si podrías hablar a nuestros queridos escuchadores? ¿Qué libro les ibas a recomendar? Si Esa pregunta. Pero realmente depende mucho, ¿no? A mí muchas personas me dicen, bueno, ¿qué libro me recomiendas? Hay uno que se llama ¿Cómo no enfermarse? A mí me gustó muchísimo ese libro. Es una portuguesa. Bueno, pero es el primero que yo recomiendo, ¿sabes por qué? Porque me parece que es como tan complejo lo de las nuevas técnicas, tanta información que hay, que el ayuno, que esto, y como todo va mudando, cambiando. Me parece un libro muy lindo de verdad para recomendar porque es paso a paso. Y no es una cosa como una imposición, sino que uno va haciendo los pasos y va logrando ver los resultados y es cuando uno se ilusiona. Eso me parece muy importante, ¿no? Yo siempre recomiendo los libros de Drúmbalo Melchizedek que me gustan tanto, de Drúmbalo Melchizedek, de golpe podemos colocar después alguna parte. Vivir en el corazón. Viviendo en el corazón, y el me volumen encanta. 3, que es el nuevo. Bueno, sí, maravilloso también. Y él tiene otros libros muy lindos. Yo creo que eso, y si alguien quiere empezar el camino, este camino digamos más profundo, digamos ya en cuanto a la parte ya más esotérica, yo siempre recomiendo el primero, que es el Kybalión, que es un libro muy bonito, que vamos a colocar después la referencia. Muy bien. Y después hay tanta literatura y tantas cosas que tu propio corazón te va a llevar a encontrar. Yo digo que cuando tú entras en el camino, los libros te caen en la cabeza así, ¡pum! Uy, ¿de dónde llegó este libro? Y tú no tienes que buscarlo, sino que todo va apareciendo ante ti. Muy bien. Ahora vamos a tener una nueva edición del Retiro, 12, 13, 14 de junho. Vamos ter uma nova edição do Retiro Iluminando o Coração, com a base do que foi escrito pelo Drúmbalo Melchizedek. O Dr. Santiago vem realmente em junho, vai ser num hotel a 40 minutos do Porto e temos uma surpresa neste retiro de junho. Puedo contar? Todo. Vai ser um retiro que vai ser localizado num hotel mais próximo da natureza, vamos chamar assim, em que vamos ter uma meditação, um relaxamento, como lhe quiserem chamar, na natureza. Como debe ser. Cuéntanos un poquito cuál es tu sueño ahí, tu sueño de Hoy vamos a adelantar. No, miren, realmente lo que pasa es que todos los componentes que tiene tu cuerpo te los ha dado la tierra. El cabellito, las uñas, los aminoácidos, todo, todo. Realmente ella, como sabían los antiguos, es nuestra madre. Y de hecho, cuando ya partimos, también entregamos todo a ese depósito.
Entonces, poder estar en la naturaleza, en un lugar pristino como ese lugar, en ese río, en esas cascadas, en esa agua, en ese lugar tan puro, eso ayuda muchísimo a que las relajaciones y las meditaciones tengan un efecto más profundo. Y realmente, pues es la tierra la que está ascendiendo y nosotros somos sus hijos amados. Y nosotros vamos a ascender con ella y vamos a estar protegidos por esa madre. Entonces, sentir eso en la meditación, tú sabes que es algo muy profundo. Sim. Então a ideia é uma das meditações, dos relaxamentos, baseado nas novas teorias científicas que precisamos de uma palavra que é grounding, ou seja, estamos muito desconectados da Terra e isso, em termos eletromagnéticos ao nosso corpo, faz uma pressão física importante, sabemos isto hoje em dia. Portanto, vamos, no fundo, aproveitar esta teoria do grounding, aproveitar aquele espaço tão bonito de árvores tão altas que temos ali, verde, riacho ali à beira. Hay helechos, ¿cómo se dice en portugués? Fetos. Que son arbustos fósiles pequeños. vivos que han tenido millones de años sobre la Tierra. En los lugares de la Tierra que hay eso es increíble. Y también en el río se ve que hay un cambio de polo ahí porque está estratificado todo. Es lindo, es lindo, es lindo, es un lugar maravilloso. E aí vamos meditar, cada qual vai levar o seu sítiozinho para sentar literalmente na terra, na relva, na floresta, e vamos aproveitar e vamos conectar-nos com esse ambiente maravilhoso e vamos todos encontrar essa paz e essa alegria de viver que efetivamente parece que fomos perdendo com esta sociedade que nos exige tanto. Santiago, invitarlos a todos a venir al retiro pues en junio, a tu consulta, pues aquí estamos para recibirlos en la clínica y muchas gracias como siempre. Si quieres terminar diciendo alguna otra cosita para terminar. Bueno, pues claro, primero que todo agradecerte a ti, todo lo que haces, todo lo que permites que podamos concretar. Y agradecerles a todos ustedes y decirles que los invitamos, los esperamos con el corazón abierto. Realmente es más como una brincadera que cualquier otra cosa. Ese retiro no es nada formal, es una cosa flexible, leve, es algo muy amoroso. Así que los esperamos con el corazón abierto y con los brazos abiertos. Muito bem. Muchas Muito gracias. obrigada.